Hola chicos y chicas de la Iglesia El Betel, soy yo, su profesor Daniel, y hoy vamos a tener una linda clase. El tema de hoy es el respeto, así que vamos a continuación. Muy bien, a lo largo de estos días ustedes han estado estudiando el tema de algunos valores cristianos. Estos valores se encuentran en la Biblia y nos enseñan muchísimo cómo es que tenemos que vivir en nuestra casa, en nuestras clases, con las demás personas e inclusive con nosotros mismos y con Dios. Y el tema de hoy es uno que a veces nos cuesta mucho hacer, tanto en la casa como en las clases, y tiene que ver con el respeto a los otros. ¿Sabían ustedes que Dios nos habla acerca del respeto a las distintas autoridades? Pues muy bien, hoy vamos a estar estudiando en la Biblia algunos pasajes que nos hablan sobre eso y vamos a ver entonces qué es lo que tenemos y no que hacer. Muy bien, cuando hablamos sobre el respeto a las distintas autoridades que Dios nos ha puesto, nos referimos a que en todo momento de nuestra vida Dios nos manda a hacer caso a las cosas que estas personas, que vamos a decir autoridades, y ahorita vamos a ver qué significan estas autoridades, que estas personas nos han puesto a hacer. Por ejemplo, la Biblia nos habla acerca de que tenemos que obedecer a nuestros padres. Nos habla además que tenemos que obedecer a aquellas personas que están por encima de nosotros. Por ejemplo, nuestros maestros o algún familiar que nos está cuidando en algún momento. Entonces podemos ver que este tema es muy importante y que tenemos que acatarlo porque así se encuentra en la Biblia. Por eso vamos a estar estudiando algunos pasajes relacionados a este tema. Por ejemplo, Romanos 13, del 1 al 7 nos dice lo siguiente: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Sigue diciendo, por lo tanto, todos los que se oponen a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán un castigo. Es decir, Dios ha escogido a distintas autoridades, y aquí particularmente cuando habla acerca de autoridades públicas es lo que nosotros podemos entender por el gobierno, como el presidente o como el ministro de salud, que últimamente nos ha estado dando algunas indicaciones para nuestro diario vivir. Bueno, dice que todos nosotros tenemos que obedecerlos. ¿Por qué? Porque esas autoridades, es decir, esas personas llegaron a donde están porque Dios lo quiso así. Entonces vean qué interesante, porque inclusive Dios nos dice algo con respecto a qué sucede si no obedecemos, si no seguimos las reglas que estas personas nos dan. Como les dije, dice, por lo tanto, todo lo que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. O sea, que siempre que nosotros nos rebelamos, es decir, hacemos algo distinto a lo que estas autoridades nos dicen, puede ser que nos estemos rebelando contra Dios mismo. Y bueno, como dice el pasaje, vamos a recibir un castigo. Así que vean, es bastante importante todo esto de seguir las reglas de las autoridades. Así que yo quiero que ahí en tu casa pienses, ¿alguna vez he desobedecido alguna regla que me ha dado alguna autoridad? Y aquí cuando hablamos de autoridad no solo estamos hablando del presidente, porque también podemos pensar en que esas autoridades son, por ejemplo, como la maestra, si voy al kinder o a la escuela. O por ejemplo, si algún adulto me pone una regla porque tengo que seguirla, qué sé yo, en un juego o algo por el estilo, ¿alguna vez he roto alguna de esas reglas? ¿Alguna vez he desobedecido? Bueno, aquí vemos que Dios puso a esas personas en nuestra vida para que nosotros sigamos esos preceptos, para buscar hacer las cosas buenas. Entonces te pregunto ahí en tu casa, ¿alguna vez has desobedecido? ¿Qué ha pasado cuando has desobedecido? ¿Has tenido alguna vez algún castigo? Son cosas para ir pensando. Ahora, Dios no solo nos dice que tenemos que seguir a las autoridades públicas, también nos habla acerca inclusive de los adultos mayores. Por eso quiero que vayamos un momento a otro versículo. Este se encuentra en Primera de Pedro 5:5. Y el contexto de este pasaje, es decir, lo que va sucediendo, es que Pedro empieza a dar algunos consejos, algunas normas que tienen que seguir tanto los ancianos de las iglesias como las personas jóvenes. Y les voy a leer una de esas reglas, uno de esos consejos que Pedro pide a la gente joven dentro de las iglesias. Dice así, Primera a Pedro 5:5. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que vean, también nosotros tenemos que someternos, es decir, seguir las ideas, respetar las ideas e inclusive obedecer de las personas mayores. Entonces vean que no solo es a las autoridades
no solo es al presidente o a la maestra, también tenemos que obedecer a nuestros ancianos y hacerles caso. Claro, cuando este consejo está acorde a lo que Dios quiere. Ahí mismo, en Primera de Pedro hay otro texto que me gustaría también compartir con ustedes y que tiene que ver con someterse a distintas autoridades. Este se encuentra en Primera de Pedro 2:13, en los versículos 13 y 17. Vean lo siguiente, estos pasajes dicen así: sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad. Vean qué interesante, toda autoridad humana. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todas las personas que ejercen autoridad sobre nosotros, como ya les dije, nuestras mamás, nuestros papás, en la escuela, o por ejemplo en otros espacios como en la escuela dominical, son espacios donde nosotros tenemos que aprender a someternos. ¿Y qué quiere decir someterse? Someter quiere decir que a pesar de que sean cosas que tal vez no me agradan mucho, tengo que hacer caso. Por ejemplo, no sé si les ha pasado, chicos, que tal vez tienen como perecilla de juntar los juguetes con los que estuvieron jugando durante la tarde. Y bueno, llega la hora donde nos dice tal vez papá o mamá: a ver Samuel, puedes ir a recoger los juguetes. Y a uno tal vez no quiere, le agarra mucha pereza. Bueno, en esos momentos tenemos que recordar que Dios nos está pidiendo que tenemos que someternos a nuestra autoridad, y por sobre todo con nuestros padres, pero a toda autoridad. También, por ejemplo, si estamos los domingos en clase con la maestra, con el maestro, recibiendo escuela dominical, y tal vez nos dicen, qué sé yo, a ver, tú puedes hacerme el favor de repartir estas hojas. Bueno, es parte también de someterse a la autoridad. La autoridad está allí porque Dios la ha dado y porque Dios quiere que la sigamos. Ahora, vean qué lindo el versículo 17, aquí mismo, en Primera de Pedro 2, dice así, Primera de Pedro 2, 17, den a todos el debido respeto. Y ahí pone 2 puntos, es decir, nos está diciendo cómo es que tenemos que dar el debido respeto. Amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Entonces vean que inclusive cuando nosotros amamos a los hermanos, tememos a Dios, es decir, obedecemos lo que Dios dice y respetamos lo que las autoridades dicen, cuando hacemos eso, estamos dándole el debido respeto, es decir, estamos dándole respeto a todos los que lo merecen. Una forma de respetar es obedecer también a las autoridades, chicos. Y un último pasaje que quiero compartir con ustedes se encuentra en Efesios 6, del 1 al 3, y es sobre un tema que a veces nos cuesta mucho. Y ojo, no solo a los chicos pequeños como ustedes, que tienen entre 3 a 7 años, sino también a nosotros cuando somos grandes, pero también nos tiene que importar. Y dice así, Efesios 6, del 1 al 3, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. ¿Cómo cuesta, verdad? A veces. Sigue diciendo el pasaje, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Muy bien, quiero contarles 3 cosas acerca de este pasaje. Se encuentra, como les dije, en Efesios 6, del 1 al 3. Lo primero es que es una orden. Vean lo que nos está diciendo Dios en este pasaje en Efesios. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. O sea, ya que Dios puso a nuestros papás como nuestros papás, nosotros tenemos que hacerles caso, tenemos que obedecer lo que ellos dicen. Y ojo, vamos a ver por qué es que tenemos que hacerlo. Dice el pasaje, primero, porque esto es justo. Es decir, porque es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros obedezcamos a nuestros padres en el Señor. Es lo que ellos merecen, es lo que Dios ha pedido de nosotros. Y después nos cuenta algo bastante bonito con respecto a seguir esta orden. Y nos cita el Antiguo Testamento. Es decir, esta segunda parte, el versículo 2 y hasta un poquito del versículo 3, nos está contando algo que ya Dios había hablado en otra parte de la Biblia y nos lo recuerda. Dice así el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y nos dice que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y qué significa eso de que es el primer mandamiento con promesa? Muy bien, lo explica en el versículo 3, dice, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. O sea, vean qué interesante. No solo se trata de obedecer en el Señor porque sí, sino que inclusive cuando hacemos eso vamos a tener 2 ganancias. La primera, que nos va a ir bien en la vida. Es decir, las cosas que hagamos van a ir bien si obedecemos a nuestros padres. Y la segunda es que vamos a tener largos días. Es decir, vamos a vivir no solo bien, sino vamos a vivir mucho, según lo dice la Biblia.
Así que chicos, tenemos que obedecer a las autoridades que Dios nos ha puesto. Yo les tengo hoy 3 autoridades que me parecen muy importantes que obedezcamos. 1, a nuestros papá y mamá, porque es importantísimo. Ya vimos que la Biblia nos lo dice, que inclusive es un primer mandamiento con promesa. 2, también tenemos que obedecer a las autoridades que Dios ha puesto. Y esas autoridades a veces son el director de la escuela o del colegio donde estoy, la maestra o inclusive también el maestro de escuela dominical. Pero ante todo, chicos, ¿quién es la persona más importante a obedecer? Dios, porque de nada sirve obedecer a estas personas si no obedecemos lo que Dios dice. Así que ante todo tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios dice, chicos. Así que, bueno, yo sé que puede ser un tema un poco difícil. Hay días que nos cuesta mucho obedecer. Sin embargo, vean que inclusive Dios nos dice que también, pues cuando no obedecemos, puede ser que Él nos castigue. Así que chicos, a veces sí, a veces nos pone un poquito enojados, a veces nos pone un poquito tristes, que nos manden a hacer cosas o que nos pidan hacer o no hacer cosas. Pero nosotros tenemos que obedecer, porque así lo pide Dios. Y ya vimos en varios pasajes que es algo que Dios pide, y no solo eso, sino que es justo, es decir, es lo que nosotros debemos hacer. Así que chicos, yo no quiero irme de este video sin antes ponerles un pequeño reto. Quiero que allí en sus casas ustedes se pregunten: ¿yo obedezco a mis padres? ¿Yo obedezco a mis maestros? ¿Yo obedezco a Dios? ¿Cuándo lo hago? ¿Cuándo no? Bueno, puedes hacer una pequeña lista en tu casa. Puedes pedirle ayuda a tu mamá o a tu papá. Inclusive pueden hacer un dibujo. ¿Qué les parece eso? Sí, van a hacer un dibujo en sus casas donde ustedes vean en qué formas ustedes respetan y obedecen a las autoridades que Dios ha puesto, que ya vimos cuáles son, ¿verdad? Son como el director, la maestra, o inclusive el presidente, también nuestros mamás y papás, y ante todo Dios mismo. ¿Cómo obedecemos a estas autoridades? Cuando lo tengan, entonces ustedes pueden también conversar con sus papás y preguntar: ¿qué otras formas tengo para obedecer mejor a estas autoridades? Eso es todo por la clase de hoy, chicos. Espero que se vayan con estos pasajes en sus corazones. Recuerden, siempre es importante estar leyendo la Biblia. Si yo no sé leer todavía, bueno, puedo pedirle a un adulto que me la lea y que me la explica. Y juntos, chicos, así vamos siendo cada vez mejor iglesia. Vamos aprendiendo todos juntos. De mi parte, me despido y que pasen un bonito fin de semana. Hasta luego, chicos.